En esta ocasión, veremos el procedimiento para llevar a cabo una extracción de DNA en plantas. El propósito de la práctica es obtener DNA purificado que podrá ser utilizado en aplicaciones posteriores como PCR, secuenciación, clonación, genotipificación, epigenética, entre otras. Además de revisar los pasos principales del protocolo de extracción del DNA y la química involucrada en cada paso. Recordemos que en las plantas el núcleo está protegido dentro de una membrana nuclear que a su vez está rodeada por una membrana y una pared celular. Así que lo que tenemos que hacer es ir eliminando estos componentes y quedarnos únicamente con el DNA. Para lograrlo, llevaremos a cabo un protocolo que consta de dos partes. La primera es una técnica para alisar las células suavemente y solubilizar el DNA. La segunda es a través de métodos enzimáticos o químicos para eliminar proteínas, RNA o macromoléculas contaminantes. En total, los pasos que seguiremos son 6. Primeramente necesitamos realizar la colecta del tejido vegetal. Enseguida, realizaremos la trituración y lisis celular del tejido recolectado. Posteriormente, llevaremos a cabo la separación de lípidos, carbohidratos y proteínas. Después, haremos una precipitación del DNA, seguido de un lavado y redisolución del mismo. Finalmente, haremos una evaluación de la integridad y pureza del DNA. Vamos a necesitar los siguientes materiales y reactivos: mortero y pistilo de porcelana, microtubos, pipetas, centrífuga, horno, buffer de extracción, cloroformo alcohol isoamílico, RN-asa a 20 mg por mililitro, isopropanol, etanol al 70%, agua libre de nucleasas. Colecta de tejido vegetal. En el caso del tejido foliar, se recomienda colectar tejido joven, ya que contiene más células por unidad de peso que el tejido viejo y posee menos polisacáridos y polifenoles que dificultan la extracción. Si tu colecta es en campo, es importante almacenar las muestras en una hielera y posteriormente almacenar el tejido a menos 80 grados centígrados, evitando ciclos de congelación y descongelación antes de proceder con la extracción. Una alternativa es liofilizar el tejido y almacenarlo a temperatura ambiente. Trituración y lisis celular. Este procedimiento consiste en triturar la muestra con nitrógeno líquido con ayuda de un mortero de porcelana, previamente esterilizado, hasta obtener un polvo muy fino. El nitrógeno líquido alcanza cerca de los menos 200 grados centígrados y nos permite congelar de inmediato nuestras muestras, evitando la formación de cristales en el interior de la célula que rompan la estructura celular y degraden nuestro tejido. En este paso es importante protegerse del riesgo de salpicaduras. Este procedimiento se puede utilizar en tejido fresco o congelado. Es importante considerar que si la muestra ya está congelada, se deberá disgregar con nitrógeno líquido para evitar la degradación del DNA por acción de las DNasas. Durante el proceso de lisis, las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear, se modifican o destruyen, permitiendo que los ácidos nucleicos se liberen. Para ello, nuestro buffer de extracción contiene soluciones básicas, detergentes y agentes caotrópicos que permiten disolver la membrana celular, así como inhibidores para inactivar las enzimas que degradan el DNA. Es importante mencionar que los componentes celulares no solubles como las proteínas, lípidos y carbohidratos permanecerán en solución, por lo cual es necesario eliminarlos. Separación de lípidos, carbohidratos y proteínas. En esta etapa se separa el DNA de las proteínas, carbohidratos y lípidos mediante solventes orgánicos y ciclos de centrifugación. Para ello agregamos cloroformo alcohol isoamílico a cada una de las muestras. Posteriormente, las muestras se centrifugan a 13.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos y se recupera el sobrenadante.
fase acuosa y la orgánica se separan por centrifugación, lo que permite aislar al DNA. Un punto importante es evitar la contaminación del DNA con los solventes utilizados, por lo que se debe evitar acarrearlos en el proceso de purificación, evitando mezclar las fases. Una vez recuperada la fase acuosa, procedemos a eliminar el RNA. Recordemos que al liberar el material genético de la célula, también nos encontraremos con RNA. Sin embargo, en este procedimiento resulta ser un contaminante más, por lo cual es necesario eliminarlo. Para ello, utilizamos la enzima RNasa e incubamos durante 10 minutos a 37 grados centígrados. Luego se realiza un segundo lavado con cloroformo, alcohol isoamílico para eliminar residuos de lípidos y proteínas que pudieran haber quedado en las muestras. Precipitación del DNA. Después de que son eliminados los lípidos, los carbohidratos y las proteínas de nuestra muestra, se recupera el DNA. Para ello se adiciona isopropanol y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o amonio que se unen a los grupos fosfato. Esta mezcla reduce las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permite que el DNA se pliegue sobre sí mismo, haciéndolo insoluble. Posteriormente, nuestra muestra es centrifugada, lo que permite que nuestro DNA permanezca en el fondo del tubo, mientras que el isopropanol es desechado. Lavado y redisolución del DNA. Los restos de isopropanol y sales se eliminan con un lavado con etanol al 70%. Y el remanente se elimina por evaporación, aproximadamente 30 minutos. Una vez que se ha eliminado el etanol, el paso siguiente es hidratar el DNA para mantenerlo en solución. Cuando se está disolviendo el DNA, es importante evitar el pipeteo y la agitación agresiva, pues se pueden fragmentar moléculas de alto peso molecular. De esta manera obtenemos nuestro DNA. Sin embargo, es necesario verificar la calidad e integridad de nuestro material genético antes de utilizarlo en estudios posteriores. Evaluación de la integridad y pureza del DNA. Una vez obtenido el material genético, es importante determinar el rendimiento mediante espectrofotometría. La ley de Beer-Lambert indica que la concentración de una molécula en solución depende de la cantidad de luz absorbida de las moléculas disueltas. Una característica del DNA es que absorbe la luz ultravioleta a 260 nanómetros y permite estimar su concentración mediante espectrofotometría. Para estimar la pureza del DNA, se considera la proporción de la absorbancia a 260 nanómetros y 280 nanómetros. Una proporción de 1.6 a 2.0 es aceptada como DNA puro. Proporciones menores a este valor indican la presencia de proteínas y valores superiores, contaminación por compuestos fenólicos. Además de conocer la cantidad y calidad del DNA por espectrofotometría, es importante conocer si el DNA obtenido está íntegro. La integridad del DNA se puede observar mediante electroforesis en gel de agarosa. Si el DNA está íntegro, se debe observar una banda definida de alto peso molecular cercana al pozo donde se colocó la muestra de DNA. Como se puede observar en el carril 1 y 3, después del marcador de peso molecular, tenemos un DNA íntegro. Sin embargo, en los pozos 2 y 4 se han arrastrado restos de RNA, los cuales son considerados en este caso como contaminantes. El DNA que contiene contaminantes afecta la reproducibilidad de distintas técnicas moleculares como la PCR.
En resumen, hemos aprendido los principios básicos de la extracción de DNA, los principios bioquímicos, físicos y moleculares que rigen dicho proceso. También hemos aprendido que los parámetros de pureza e integridad son muy importantes para las posteriores aplicaciones. Por lo tanto, el DNA obtenido está listo para las posteriores técnicas como PCR, genotipado, epigenética, PCR en tiempo real, entre otras. En prácticas posteriores analizaremos cada uno de estos procesos.